Bueno, doctor Carlos Alfonso Victoria, usted es licenciado en Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira, es magíster en Historia, especialista en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de los Andes. Ha trabajado en la Universidad Libre y la Universidad Autónoma de Manizales, ha intervenido en diversas asociaciones y grupos, entre ellos Filosofía y Memoria, y también fue secretario de Educación del departamento de Risaralda. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, Nelson, muchas gracias. Lo vemos ya pues trajinando nuevamente en la política, lo vemos ya de aspirante. Precandidato. No, como siempre, preocupado en la vida pública y política de la ciudad, del país. Creo que también la universidad le permite a uno vivir permanentemente la realidad nacional y regional. Pero otra cosa obviamente es la política electoral, y eso son otras Honduras. Bueno, aparte de la trayectoria suya en el periodismo, no digamos que en la política, pero también estuvo un poquito untado. Ha venido ahora liderando un proceso muy importante con el actual presidente. No ha sido fácil, es una transición muy compleja porque, como dijo el presidente, son 214 años en las cuales, digamos, el progresismo, la izquierda democrática en Colombia nunca había gobernado, nunca había tenido las riendas de este país. Y eso pisa muchos callos, eso es complejo, pero hay la mayor voluntad, inteligencia, disposición de hacer las cosas bien, ¿sí? Y ahora hay decisiones que seguramente no le gustan a algunos sectores de la sociedad colombiana, y eso es comprensible, sobre todo cuando se piensa en una sociedad que esté mediada por los derechos fundamentales, y en eso consiste básicamente el progresismo. Y por eso yo me identifico con esas tesis, con reformas, como la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, y todas aquellas decisiones que en Congreso la bancada y sus aliados tomen para el bien de los colombianos. Y creo que en eso hay mucha sensatez, hay mucha mesura. El asunto es que al frente tenemos el verdadero poder que se resiste, elitistas que no les gustan ciertas, digamos, políticas, pero Petro está gobernando también, y hay que decirlo con toda claridad, para los de abajo, para la gente que nunca ha tenido la posibilidad, y este gobierno, bajo su liderazgo y el de Francia, busca crear las condiciones para que la gente viva dignamente. Se dice que hay un sector del pacto histórico, de los que acompañaron a Petro, que están hoy arrepentidos porque las reformas no están acorde a lo que la gente pensaba, porque son impopulares, la reforma laboral, la reforma de la salud, entre otras. ¿Usted qué opina al respecto? Pues yo diría que la laboral no, porque le va a restituir derechos a los trabajadores. Pero no a los empresarios. Bueno, pero es que aquí hay un asunto que tenemos que hablarlo claramente. Nosotros no podemos legitimar la esclavitud. Supuestamente su abolición fue por allá, a usted que le gusta la historia, a mediados del 19, y lo que necesitamos ahora es que realmente se cumpla el espíritu de la Constitución, de un Estado de Derecho, y no pueden abusar de los trabajadores, y no pueden ser sobreexplotados, y tiene que haber mesura y ponderación por parte de los empleadores. No se la pueden ganar toda, pero pensar en que el otro y la otra también tienen necesidades. El 80%, un poquito más, de los empleos en Colombia ganan escasamente un salario mínimo. Así están las cosas. Ahora, con el tema de la salud, volvemos a lo mismo. Aquí hay unos monopolios. La ley 100 pensó que el mercado asignaba y distribuía y que iba a generar mejores condiciones de vida. Y resulta que terminamos transformando la salud, que es un derecho, en una vil mercancía. Y así no es. Y ahí están los paseos de la muerte, ahí están las personas que cuando le dan la cita ya han fallecido, y vemos una intermediación de carácter privado, especulativa, que se queda con buena parte de los recursos públicos. Entonces, y lo otro, hemos trastocado por completo el concepto de salud. El concepto de salud no tiene que ver necesariamente con el tema de la curación de la enfermedad, tiene que ver con la prevención y la atención primaria. Y eso es lo que va a hacer la reforma. Y si yo llego a la alcaldía de Pereira, como creemos que vamos a llegar,
quiero volver a Pereira la ciudad piloto de ese programa de salud pública preventiva, dándole importancia a la atención primaria para prevenir y no para curar, y eso hacia allá apunta la reforma. Bueno, vamos a hablar ya de lo suyo, ya. Ajá. Es importante. Pasamos del contexto nacional y nos metemos acá al rancho. Usted es una persona reconocida ampliamente, pues. Muchas gracias. Ha estado como catedrático, es conocido por muchos jóvenes. Como decíamos, ahora fue secretario de Educación en un momento también de crisis. Conoce ampliamente desde el punto periodístico y como historiador la parte de Pereira y de todos sus sectores. ¿No cree usted que salirse de la academia y de la parte privada a lo público, a competir incluso con muchos amigos suyos en la política, no es muy difícil para usted y muy distinto a lo que usted venía haciendo? Bueno, yo tengo algo claro, yo me debo a lo público, por mi universidad, por mi escuela, por mi colegio, y quiero tributarle a lo público lo que yo he sido. Y eso es lo que también me lleva a mí a tomar una decisión. A mí me duele lo que pasa en Pereira, y usted es testigo que yo he dado luchas de todo tipo y donde he estado, en democracia, como ciudadano. Soy pacifista, y en la universidad saben que ha sido así. Yo no propiamente amo la violencia ni lo que se le parezca, venga de donde venga. Bien, yo sigo siendo docente y voy a morir siendo docente porque es el legado de mi madre. Mi madre fue maestra de escuela, enseñaba a niños y niñas pobres, y yo heredé eso, y yo amo lo que hago, y amo lo que hago tanto que creo que a veces parezco más un padre de familia con mis estudiantes universitarios que un profesor como tal. Me importa la vida de ellos y de ellas, y voy a seguir ejerciendo mi docencia, ¿sí? Y claro, para mí es muy cómodo quedarme en la casa leyendo, quedarme en la casa viendo pájaros o quejándome, como hacemos la mayoría. No, yo creo que tengo la libertad, tengo el apoyo de mi familia, y tomé la decisión de jugar, sabiendo que esto es complejo, ¿no? Jugar por los intereses y derechos de este territorio, y especialmente de un sector de la población que me preocupa mucho, una juventud que hoy escasamente, o sea, no tiene futuro, ¿sí? Y que el destino de los chicos y chicas no es, como nos duele, irse de Colombia, irse del país, porque la niega, la sociedad le niega, y porque creo, como hice parte del programa programático, del equipo programático de Gustavo Petro, que ese plan de desarrollo, potencia mundial de la vida, están dadas las condiciones en Pereira para que eso pueda encajar. Empezando por cero corrupción, empezando por todos los temas que tienen que ver con la sustentabilidad, pero también ligados a la productividad, pero también ligados a la educación y la cultura. Es decir, cómo hacer posible que vivamos mejor. Y eso implica sin corrupción, ¿cierto?, con transparencia, y no es un discurso para quienes me conocen, ¿sí? Yo en los últimos 16 años de mi vida he salido a las calles de esta ciudad en democracia con mis estudiantes y con mis colegas a defender la universidad pública, pero también siendo solidario con las necesidades de los demás, especialmente con los trabajadores y trabajadoras, los derechos humanos, los derechos de naturaleza. Y creo que esos 4 aspectos son los que también me identifican en el programa de Gustavo Petro, en su plan: la justicia ambiental, la justicia social y, por supuesto, la paz total. Nosotros creemos que están dadas las condiciones para que haya una reconciliación y para que cese el fuego en muchos territorios como el nuestro, donde se siguen sacrificando a diario vidas a cambio de nada. Y nos duele profundamente que eso siga existiendo en la sociedad pereirana. No puede ser posible, Nelson, que esta ciudad tenga los estándares más altos, es vergonzoso, de enfermedades mentales asociadas, por ejemplo, al consumo, ¿sí? No es posible que los jóvenes, no podemos admitir que los jóvenes
tengan que recurrir a eso para poder sobrevivir y paliar su crisis. Y creo que ahí hay una deuda social y moral de la sociedad muy fuerte. El estallido social es la respuesta a todo eso. Y eso está ahí, ¿cierto? En potencia. Es un volcán que en cualquier momento también puede estallar. Entonces, nosotros, digamos, el pacto histórico, la Colombia humana, en el caso mío, yo me presento como precandidato con la convicción que en democracia, con la gente sensata y buena, con los empresarios honestos, con los muchachos y muchachas, con hombres y mujeres, con gente que ama este territorio, podemos liberarlo en democracia, en las urnas, de la corrupción, del desgobierno y de todo lo que eso ha significado para malas administraciones que terminamos nosotros pagando los platos rotos como contribuyentes. Pereira era una de las ciudades más cívicas por excelencia, claro, más que políticos, cívicos, unos prohombres que le dieron pujanza, que todas las obras más importantes se hicieron precisamente con el civismo. En los últimos 20, 25 años eso se marchitó. ¿Cómo ve usted, cómo cree que han gobernado a la ciudad de Pereira? Hay un desorden, ¿sí? Empezando por el tema territorial, ¿sí? Y yo creo que aquí hay que llegar a algunos pactos. Para mí esta ciudad debe pactar qué es lo que quiere o qué es lo que queremos y que no se impongan, porque aquí hay muchas cosas que le impusieron a la sociedad, entre ellas, por ejemplo, el megabús. Yo creo que los modelos de desarrollo local pasan por los derechos a la ciudad, ¿cierto? Una ciudad que realmente se pueda desarrollar, ¿cierto?, de manera ordenada, pero no bajo imposición, no bajo chantajes y no bajo componendas y no bajo acuerdos por debajo de la mesa. Y ahí es muy importante, por supuesto, la figura del alcalde, el papel de la administración municipal en concordancia con todos los actores, empezando por los privados, por los que generan empleo, pero también a los cuales hay que darles garantías. Mire, el 78% de la contribución de los tributos, de los recaudos del municipio de Pereira, provienen de industria y comercio. Para mí el comercio, por ejemplo, es un eje sagrado de esta ciudad, pero necesitamos darle condiciones y garantías para que esa actividad comercial sea mucho más próspera. Y también tendríamos que recuperar incentivos de las administraciones hacia los comerciantes. De hecho, muchos se van, cierran sus negocios. Claro, los incentivos. Y lo otro es que hay que hacer todo lo posible, como lo dijo nuestro presidente en campaña, cómo recuperar la productividad, ¿cierto?, en Pereira. Incluso yo diría un aspecto importante de nuestro programa de gobierno, que es el apoyo a la economía popular, lo que hoy mal llaman la economía informal o la actividad de comercio en calle. Mire, gracias, entre comillas, o desgraciadamente, por cuenta de las deseconomías cafeteras, hoy tenemos una alta informalidad y no hay por qué perseguirla ni reprimirla. Hay que darle garantías y condiciones para que a través del crédito, por ejemplo, popular, que va a hacer este gobierno, puedan tener mejores condiciones de vida, que haya trabajo digno, porque el trabajo es el que transforma también la sociedad. El tema, por ejemplo, de la juventud, insisto mucho, cómo hacer posible, ¿cierto?, prevenir su incursión en redes del delito, en redes de violencia endémica, ¿sí? ¿Cómo es posible que nuestras mujeres, nuestros hombres, tengan que recurrir, en muchos casos, a exhibir su cuerpo para poder obtener un sustento? Ahí hay un daño moral a la sociedad, también por cuenta de un modelo que los ha excluido, que les ha negado. Y yo creo que si nosotros logramos, a partir del 2024, avanzar en programas concertados, repito, agresivos, en coordinación, en concordancia con el gobierno nacional, con la cooperación internacional, es posible que le cambiemos el clima social, a propósito del cambio climático, a una sociedad que se nos está enfermando, que se está frustrando, ¿cierto?, y que no ve en sus mandatarios una empatía que les permita salir de la pobreza, de la marginalidad y de la exclusión.
Bueno, usted tiene un sello muy importante que es el del pacto histórico, porque es el gobierno actual. Por supuesto. Y lo demás es la buena imagen que usted tiene en los jóvenes, en la universidad, en todos los campos, porque pues nadie podría criticarlo. Pero habrán críticas. Habrán críticas como en todo, porque Bienvenidas. además en la política eso se ve. Sí, claro. Llegan los enemigos. Pero con- Hay un problema que usted lo menciona. Pereira es una de las ciudades más atractivas a nivel mundial, pero es una ciudad que también tiene una cantidad de problemas que no han sido capaces de solucionar los alcaldes, los mandatarios, la misma clase política que hay. Problema de la drogadicción, Sí, complejo. la prostitución, Sí. calles, La violencia contra la mujer, la violencia de género. la violencia de género, El que se hambre. van a combatir, el hambre, el desempleo. Aunque Verdad que se está deshumanizando a una velocidad impresionante. usted ha venido haciendo todos esos estudios dentro de esas mesas de trabajo que propuso el gobierno, Los conoce diálogos regionales. los diálogos regionales. sociales. ¿Va usted a combatir ese flagelo cuando vemos que la clase política tradicional sigue manejando la situación, los hilos del poder? ¿Cómo haría usted para fortalecer y solucionar esos problemas? Una pregunta muy importante, Nelson, porque yo creo que esta cultura política asociada a la relación entre clientelismo y corrupción ha acabado con la ciudad. Si nosotros gobernamos y administramos los recursos, que no son poquitos, son hartos, sin ese plus, sin esa variable, los recursos van a llegar. Yo siempre he dicho, ¿cierto?, que el problema no es de recursos, sino cómo se administran de la mejor manera. Y hay que buscarlos también a nivel nacional Y hay que gestionarlos. e internacional. ¿Cierto? Ahora hay una oportunidad de oro si nosotros elegimos a un alcalde del pacto y de la convergencia, por supuesto, con otros movimientos, y lo pongo aquí en la mesa si quiere para que lo discutamos. La Alianza Verde y otros sectores, ¿cierto?, y fuerzas sociales que están también pugnando por cambios. Entonces aquí también hay que apelar y entender unas prácticas políticas que están ligadas y que dan forma a una cultura política, y que pasa no solamente por la ineficiencia, la ineficacia, sino que también pasa para quién gobernamos. Esa es la pregunta que hay que hacer. Es un debate al que yo invito a los demás precandidatos y mañana candidatos. Vamos a gobernar, ¿cierto?, para los que históricamente han excluido a la gente, o vamos a gobernar para roscas, para amiguis y para ciertos círculos de privilegiados. Y le coloco esos 4 actores porque cuando uno comienza a mirar las cosas en la ciudad, se va dando cuenta que es que así ha sido. Y creemos que no. Mire, los ninis o los nadies, ¿cierto?, los sin voz. Yo espero que el gobierno nuestro, y ese es mi compromiso, sea un gobierno para ellos y para ellas. Los nadies, los ninis y los que no tienen oportunidad, o sea, las voces silenciadas. ¿Y eso qué es? Eso es la mayoría de gente que incluso ya es indiferente, que es lo más grave, ante la decisión política, ante una urna o ante la abstención. Mire, es posible que nos equivoquemos, es posible que no tengamos la sabiduría suficiente para poder comprender, pero yo sí he pensado siempre que este tiene que ser un gobierno de los ciudadanos, bueno, para los ciudadanos. Incluso, si yo menciono aquí el tema popular, independientemente de la clase social, para hacer de Pereira una ciudad de derechos de todos y de todas, y no de ciertos grupos y de ciertos círculos de poder. Esa es la diferencia, ¿cierto?, que este proyecto tiene con respecto, digamos, a otras muy respetables aspiraciones, pero tenemos que tomar una decisión. En esta entrevista vemos que usted está mandando un discurso muy importante pero ese discurso es para convencer a la gente o para ponerlo en práctica en caso que llegue a la alcaldía. No, mire, mi experiencia administrativa es que lo que yo escribí en los programas de gobierno lo hice. Cuando yo fui gerente social del departamento, cuando fui secretario de Bienestar, cuando fui secretario de Educación. Es decir, para mí lo más importante es que lo que se diga y lo que se escribe hay que hacerlo, y hacerlo de manera eficaz y eficiente. No es para prometerlo, ¿sí?, porque de ahí también depende la gobernanza. Es decir, hoy buena parte de la gobernanza
implica lo que algunos están diciendo y que nosotros lo dijimos hace muchos años, el desarrollo posible. Yo le agrego a eso un desarrollo sustentable, ¿cierto? Pero también una administración pública que se caracterice por cumplir, ¿cierto? Eficazmente. No lo que está pasando hoy en Pereira, un desgobierno absoluto. Y no lo digo porque yo ya sea precandidato, pero ¿por qué diablos, perdón, los niños y niñas van a sus colegios y escuelas y no pueden estudiar porque no han contratado a un personal, ¿cierto?, administrativo y operativo en esas unidades académicas? Yo, el alcalde, y se lo digo aquí con respecto al doctor Carlos Maya, yo ya le hubiera pedido la renuncia a la secretaria de Educación. No sé qué respaldo político tendrá la funcionaria, pero eso no puede seguir ocurriendo. Como tampoco el tema de los colegios de concesión. Por Dios. Es decir, hay una cantidad de jóvenes que hoy no pueden estudiar por unas decisiones administrativas que yo no conozco a fondo qué hay detrás de eso. Pero eso no puede seguir ocurriendo. Como tampoco puede seguir ocurriendo que la gente se resigne a pasar en un trancón 45, 50 minutos. Por Dios, algo está pasando. Y lo que nosotros estamos ofreciendo la movilidad es en Pereira está totalmente... la inmovilidad, porque eso no es movilidad. Estamos inmovilizados. ¿Cierto? Entonces, a eso hay que buscarle soluciones. Y soluciones que seguramente van a ser costosas, van a molestar a muchos ciudadanos, pero que hay que buscarle soluciones en el corto plazo. De lo contrario, la ciudad se seguirá reventando como está ocurriendo. Bueno, el Pacto Histórico y el Partido Verde y otros grupos que se identifican con Petro porque lo acompañaron en la campaña que lo llevó a la presidencia, ahora cada uno de ellos, conjuntamente con usted, está buscando una aspiración. ¿No cree que se divide ese gran grupo que se ha fortalecido en Pereira y en el país, pero sobre todo en Pereira? ¿No cree usted que puede haber una alianza entre el Partido Verde y el Pacto Histórico para tener un solo candidato y así combatir a los demás aspirantes a la alcaldía? Bueno, yo creo que todo acuerdo va a estar sustentado en lo programático. De ahí no nos salimos, ¿sí? No son acuerdos ni burocráticos ni politiqueros, ¿sí? Y de cara a la ciudadanía, nada por debajo de la mesa. ¿Qué ciudad queremos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo programático, coloco dos ejemplos, es lo que nos va a permitir juntarnos, ¿cierto?, con los verdes, con los independientes, con los sectores de la sociedad, las fuerzas sociales que busquen un cambio, ¿cierto?, sustancial en las políticas públicas, en la manera como entendemos el desarrollo, incluido el desarrollo urbano, pero no van o el a ir desarrollo unidos, sustentable. Unidos. La idea es que vayamos en convergencia y en alianza, siendo un bloque muy poderoso. Sería un bloque muy fuerte para contrarrestar a lo que tenemos al frente, que es más de lo mismo, que va a ser así, ¿sí? Y lo digo con respeto también por los opositores, y se los digo, aquí lo que hay es una montaña de ilusiones, una montaña de razones y una montaña de esperanzas y de ideas para enfrentar a lo que popularmente se conoce como el voto de maquinaria, que es de entrada ya es violatorio de la ley, es fraudulento, ¿sí? Y queremos que haya un voto razonado, un voto informado, y ustedes van a ver un debate electoral que yo espero que sea en paz absoluta, con respeto, ¿cierto? Y sobre todo que nos permita generar un interés por lo público. Es alrededor de esos elementos que nosotros nos podríamos, ¿cierto?, sentar a ponernos de acuerdo y a construir una gran convergencia, ¿cierto?, con un candidato o una candidata, ¿cierto?, a la alcaldía. Pero que el que surja como candidato único de todo este bloque, ¿cierto?, multicolor, entre verdes, pacto, independientes, en fin, pues sea el que sea, yo me identifico, ¿cierto?, y lo apoyaré hasta el final. Yo no tengo ningún problema, sigo ejerciendo mi docencia, pero lo que yo sí quiero ejercer de una manera muy vigorosa es mis derechos de ciudadanía, esté donde esté. Y la historia reciente
y mi hoja de vida lo ve con claridad a qué he apostado en esta vida y en este país. Perdone por haberme extendido. Tranquilo, me parece que desde el punto de vista ideológico me parece que son aportes muy importantes para los pereiranos. Un mensaje para la gente que quiera acompañarlo, que quiera conocer más sus propuestas. A seguir amando esta ciudad, a seguir resistiendo, a seguir batallando por el día a día. Lo mejor que tiene Pereira, y nunca me canso de decirlo, incluso lo he escrito, es su pueblo. Este pueblo pereirano es maravilloso. Esa primera estrella del Deportivo Pereira, que yo lo llevo en el corazón, demostró que este pueblo es maravilloso. Miren, ni un solo rasguño, ni un solo herido, ni una sola persona atropellada. Celebraron en paz y alegría ahora en diciembre esa primera estrella. Eso es el pueblo pereirano. Solidario. Maravilloso. Y ese pueblo pereirano, esa juventud, es la que va a impulsar los cambios ahora en octubre de este año. Bueno, con Carlos Alfonso Victoria, precandidato a la alcaldía de Pereira por el Pacto Histórico en Solo Notas. Por la Colombia Humana por ahora, para no meterme en líos.